Si yo no te condeno, nadie te puede condenar. Ya no hay más culpa porque yo pagué por el pecado. Nadie te puede separar del amor de Dios que es en mí. Tienes que entender que eres hijo de Dios. Yo te amo y morí por ti. Ya no eres esclavo del pecado y de la muerte, así que ya no vivas como tal. Eres la imagen y semejanza de Dios. Así que sígueme. Entender quién soy yo lleva a un cambio de vida. Tienes que tomar tu cruz y seguirme. Tienes que negarte a ti mismo como yo lo hice por amor a ti. Si buscas salvar tu vida, la perderás. Pero si pierdes tu vida por mi causa, la encontrarás. No te conformes con los placeres temporales de este mundo. Yo soy el agua viva. Yo puedo saciar tu sed. Si bebes de mí, no tendrás sed jamás. Eso significa seguirme. Dejar todo lo que tienes y dejar de buscar tu felicidad por buscarme a mí. Así como yo obedecí a mi Padre hasta la muerte, así también sígueme a mí. Y te aseguro que encontrarás tu gozo completo, porque yo soy suficiente. Yo soy Jesús. Nuestro mensaje hoy se llama Santidad. Y específicamente hablaremos de santidad en la congregación, en la iglesia. Después de ser bautizados, comienza una nueva vida. Hay muchas cosas que aún deben de seguir siendo transformadas en nuestras vidas. Y la buena noticia es que Dios es quien anhela transformar esas áreas en nuestras vidas para que tengamos una vida de santidad. El proceso continúa, es hasta los últimos instantes de nuestra vida en este mundo. Hasta ahí termina ese proceso de santidad, de santificación. Ya fuimos justificados en el bautismo, la decisión que tuvimos de comenzar una nueva vida en Cristo, y eso solamente es el principio. Y en eso basaremos nuestro mensaje el día de hoy. Basado en la escritura de 1 Pedro, capítulo 1, versículo del 13 al 21, todas las escrituras las leeremos en Nueva Versión Internacional. No lo leeré en este momento, sino desarrollaremos esta escritura a lo largo de todo el mensaje. Entonces, comenzamos con una breve introducción. La santidad no es un lujo espiritual, sino una necesidad vital para la iglesia. Pedro nos recuerda que debemos de vivir diferente, reflejando el carácter de Cristo. La iglesia no puede impactar el mundo si se parece demasiado a él. Pongamos atención a estos detalles de la introducción. ¿Cómo puedo yo impactar el mundo si soy igual que el mundo? Y algo que necesitamos comprender es que la santidad es algo que nos lleva a vivir diferente a lo que es el mundo. Es una necesidad vital para la iglesia. Somos personas en transformación, en renovación, en santificación. Acompáñame a orar, por favor. Señor, muchas gracias, Padre, por el privilegio que nos da de entrar en su presencia. Gracias por el privilegio que nos da de reunirnos a través de estos medios virtuales en diferentes puntos de la ciudad. Invocamos su presencia en cada uno de los hogares que se conectan a esa transmisión. Pedimos que sea usted quien dirige este mensaje. Señor, ayúdenos a comprender cuál es la labor que usted hace en nuestras vidas. Permítanos estar dispuestos, permítanos que de una manera espiritual y hasta natural en nuestras vidas podamos estar dispuestos a estar en este proceso de santidad que puede bendecir nuestras vidas, bendecir la vida de quienes nos rodean, pero sobre todo, Señor, puede glorificarlo a usted. Tome control de este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la iglesia no puede impactar el mundo si se parece demasiado a él. En otras palabras, yo no puedo impactar el mundo si soy igual que el mundo. Cada uno de nosotros
debemos de comprender que la santidad en nuestras vidas es muy importante. Veremos el primer punto, que se llama una mente preparada para obedecer. Así que vamos a hablar de santidad, y la santidad requiere una mente preparada para obedecer. Acompáñame a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 14. Dice: por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Mira, aquí está hablando de algunos aspectos muy importantes. Habla de la palabra disposición, habla de no amoldarnos al mundo, habla de que nosotros podamos ser hijos obedientes, que no nos amoldemos a esos malos deseos que teníamos antes, dice la Escritura, cuando vivíamos en ignorancia. Entonces no olvidemos que antes de nacer de nuevo éramos ignorantes de Dios, ignorantes de una nueva vida en Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo. Y a esta escritura vamos a unir dos escrituras más, comenzando con Romanos 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1, para poder entender. Y estas escrituras se conectan en el punto de tener una mente preparada para obedecer a Dios. Una mente que actúa de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que busquemos por favor Romanos capítulo 12, versículo 2. Y en lo que lo estás buscando, dice que aquí debe haber una disposición de actuar con inteligencia. Esa es la parte. De una manera profunda, tener dominio propio, poner la esperanza en la gracia, ser como hijos obedientes, no amoldarnos. Aquí tiene mucho que ver cómo nuestra mente trabaja, cómo nuestra mente se prepara. No como una persona que dijo: estoy buscando que mi mente cambie, así que voy a cambiar mi corte de cabello. No se trata de esto, se trata de algo mucho más profundo, donde interactúan dos cosas muy importantes. Interactúa nuestra disposición y el poder de Dios. Entonces vayamos a Romanos 12:2, en donde dice, acompáñame aquí: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Veremos y estudiaremos esta escritura, y comienza diciendo: no se amolden al mundo actual. Básicamente nos está advirtiendo esta escritura que el sistema del mundo, la cultura popular y la manera de pensar que está en rebelión contra Dios, tratará de transformarnos a su patrón de maldad. Y ese proceso debe ser resistido. También menciona la escritura, dice: sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es lo opuesto de ser conformados a este siglo. El campo de batalla entre ser conforme al mundo y ser transformado está dentro del entendimiento del discípulo. Los cristianos deben pensar de una manera diferente. Dice también en el final la escritura, dice: así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. A medida que somos transformados en el interior, la prueba es evidente en el exterior. Así que enfócate en la palabra de Dios y en la relación con Él. Por ejemplo, hay personas que quieren experimentar su cristianismo de acuerdo a lo que sienten, de acuerdo a sus sentimientos, y otros de acuerdo a lo que pueden hacer. Entonces, y no significa que el sentir no es importante para Dios y el hacer no es importante para Dios. Dios tiene fuertes sentimientos, pero aquí no está hablando de estar preparados en nuestra mente. Pero mira, hay personas que dicen: hoy no me siento bien, el día está nublado, así que me siento triste, no tengo ganas de hacer nada. Para otras personas
Va a decir, hoy no me siento bien porque el día está soleado, no me siento bien para hacer nada. Puede ser que llegue al trabajo y dice, no me siento bien de mi lugar de trabajo. Alguien puede decir, es que no me siento bien de estar con la congregación, no me siento bien de la manera como expone el mensaje el predicador. No me siento bien y su vida cristiana se basa en sentimientos, en lo que siente. Entonces hoy no me siento bien de hablarle a Dios, hoy no me siento bien de leer la Biblia, hoy no siento. Y por otro lado, las personas en el hacer. ¿Qué puedo hacer por Dios? Y si no hago por Dios, no me siento bien. Entonces, aquí nos está diciendo que nosotros no nos amoldemos a este mundo, sino que nosotros dejemos que Dios nos transforme. Dios no nos trajo para sentir, nos trajo para poder tener una preparación en la mente para obedecer a Dios. Filipenses 4:8 es una escritura que también nos enseñará acerca de cambiar la manera de pensar. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Es una escritura increíble, muy cortita, pero muy poderosa. Dice Filipenses 4:8, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. En otras versiones no dice consideren, sino dice piensen en lo que aquí estamos evaluando nosotros en esta escritura, en todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En otras versiones dicen consideren y en otras dicen piensen. Entonces Pablo diría que estos son el fruto y comida de la mente que es guardada por la paz en Dios. Cuando ponemos estas cosas en nuestra mente, estas se quedan en nuestra mente y después salen de nosotros. Consideren o piensen significa desechar los argumentos y cualquier cosa superior que se exalta a sí misma en contra del conocimiento de Dios, trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Sí importa aquello en lo que elegimos pensar. Si estás viendo imágenes impuras, se te estarán repitiendo en la mente. Si estás escuchando palabras indecentes con compañeros de trabajo, chistes en doble sentido, en las redes sociales, tu mente y en algún momento eso saldrá de ti. Aquí nos está diciendo, piensen en todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. Estas cosas dicen que si nosotros las ponemos en nuestra mente, en nosotros, luego saldrán de nosotros. Contrario en las cosas que van en contra de todas estas cosas positivas, cosas espirituales que Dios nos está enseñando. En otras palabras, leer la palabra de Dios nos ayuda a transformar cómo pensamos, comenzar a conocer a Dios. En otras palabras, Pablo estaba diciéndole a los Filipos, como nos lo dice a nosotros, que el pensar de esta manera nos dará a nosotros una mejor realidad. Así que para poder tener una vida de santidad, nuestra mente tiene que estar preparada para obedecer. Tenemos que tener una disposición. Mira estos ejemplos. Un atleta disciplinado, un corredor no se distrae con el público, fija su mirada en la meta. Así debe ser el cristiano en medio de la iglesia. El jardinero fiel quita las hierbas antes de plantar la semilla. Así debemos limpiar nuestra mente de pensamientos impuros antes de obedecer. Un autor anónimo escribió, la santidad comienza en la mente, mucho antes de manifestarse en las manos. Charles Spurgeon escribió, pensar santamente es el primer paso para vivir santamente. Qué impresionante ese comentario. Pensar santamente es el primer paso para vivir santamente. De la determinación. No voy a decir palabras indecentes. Muchas veces, cuando nacemos de nuevo,
todavía venimos plagados de cosas que van en contra de la santidad. Y el ir a la relación con Dios, el congregarnos, tener tiempos de discipulado, todo lo que nos alimentamos, lo que queremos en nuestra vida, si estamos determinados, yo no quiero decir palabras indecentes, yo no quiero tener pensamientos llenos de amargura, yo no quiero tener odio, y nos vamos preparando de esa manera, entonces Dios va trabajando en nuestras vidas, pero tenemos la determinación. Hay personas que quieren quitarse los vicios, y muchas veces lo tienen en la mente, pero no lo tienen en la determinación. Reflexionamos al final de este punto de que no habrá transformación sin renovación. El campo de batalla más grande de la santidad es la mente. Alimenta tu mente con la palabra, no con lo que el mundo ofrece. Practica la obediencia diaria. Pequeños actos de fidelidad producen grandes frutos espirituales. De hecho, para cambiar la disciplina de ciertos malos hábitos en nuestra vida, tenemos que comenzar con pequeños pasos, con pequeños actos. De la misma manera, hay personas que se estresan porque piensan, es que para mí va a ser difícil cambiar, ser santo. No, hay que comenzar practicando pequeños actos y eso finalmente producirá grandes frutos espirituales de santidad. También para poder ser personas en santidad, tenemos que tener una base hacia por qué queremos hacerlo. Y una de ellas es el punto número 2, que debemos de tener un corazón que refleja al Padre. Eso es una meta, un propósito, una razón del por qué vamos a ser personas en santidad. Para lo cual, acompáñame al libro de Levítico en el Antiguo Testamento. Levítico capítulo 19 y vamos a leer el versículo 1 y 2. Levítico, estoy leyendo en Nueva Versión Internacional. El Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera: sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. ¿Qué es lo que les dijo que expresara el pueblo? Sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. ¿Qué razón más importante? Profundizaremos en la palabra. La idea detrás de la palabra santo es separado. Dios es diferente al hombre y a todo lo demás, diferente en su ser y diferente en la grandeza y majestad de sus atributos. Él posee una rectitud como ninguna otra, una justicia como ninguna otra, una pureza como ninguna otra, y un amor, una gracia y una misericordia como ninguna otra. Entonces, Dios es diferente del hombre y de toda la creación. Entonces, los humanos estamos hechos a la imagen de Dios. Nosotros podemos seguir sus pasos y también ser santos. Ser santos significa ser más como Dios, estar separados para Él y su verdad y separarnos de aquellas cosas que no son como Él y no son conforme a su verdad. Entonces, veamos esto. Ser santos significa ser separados, y separados para ser como Dios. Dios es separado de la conducta de maldad que tiene este mundo. Entonces nosotros, al ser una creación y un diseño como Dios, podemos seguir sus pasos, pero para lo cual debemos de anhelar tener un corazón que refleje a Dios. Se me pasó a leer 1 de Pedro 1, 15 al 17. Lo vamos a leer, acompáñame a leerlo antes de ir a la siguiente escritura. Versículo 15 al 17. Dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. ¿Te das cuenta que está repitiendo lo mismo que dijo en Levítico? Dice el versículo 17, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Dice vivir con temor reverente. Pero aquí el autor de Hebreos está haciendo referencia a Levítico en el capítulo donde Dios le dice a Moisés que le expresara al pueblo de Israel
que Él era santo. Aquí en esta escritura que vimos, Levítico 19, 1, 2, decía, sean santos porque yo soy el Señor su Dios, soy santo. Y aquí se une lo mismo. Vayamos a otra escritura, todo se está conectando en el hecho de que debemos de tener un corazón que refleje a Dios, que refleje al Padre. Entonces, acompáñame por favor a Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Dice, lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como una ofrenda fragante. Entonces, profundicemos en la palabra de Dios. Imita a Dios. No dice, piensa en Dios, o admira a Dios, o adora a Dios. Aunque todos esos son deberes cristianos importantes, este es un llamado a la acción práctica, yendo más allá de nuestra vida interior con Dios. Como hijos muy amados, es lo que dice la Escritura. O sea, los niños son imitadores naturales de lo que ven que hacen sus padres u otros adultos. Y dice, ofrenda y sacrificio fragante para Dios. La entrega de Jesús de sí mismo fue obviamente un sacrificio que agradó al Padre. Entonces, debemos de ser como esos niños que quieren imitar a Dios. El hijo que imita a su padre, así como un niño copia los gestos de su papá, nosotros reflejamos al Padre Celestial. El espejo limpio, si el espejo está sucio, no refleja bien la imagen. La santidad limpia el corazón para reflejar a Cristo. John Wesley escribió, ser santo no es retirarse del mundo, sino vivir en él sin ser del mundo. Billy Graham escribió, el mundo no necesita ver una iglesia perfecta, sino una iglesia transformada. Concluimos este punto con las siguientes reflexiones. La santidad se mide en el amor que mostramos. La semejanza al Padre es la evidencia de un corazón transformado. Aquí hay un llamado, perdona como fuiste perdonado. Ahí se manifiesta la santidad. Muestra amor a quien menos lo merece. Así brilla Cristo en ti. Entonces tenemos que reflejar el corazón del Padre. Qué fabuloso los niños pequeñitos que quieren imitar todo de los padres. Pero cuando crecen ya no lo quieren hacer. Muchas veces así somos nosotros. Cuando estamos metidos en la maldad, no anhelamos imitar a Dios. Y concluimos en el tercer punto con una vida centrada en Cristo, para lo cual te invito otra vez a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21. Dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Entonces, nuestra vida espiritual es una vida que debe de estar centrada en Cristo. Para lo cual, vayamos a otra escritura, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14, para poder seguir profundizando en este punto. ¿Cuál es el llamado de Hebreos 9, 14 para nuestras vidas? Un solo versículo dice, si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Bueno, aquí lo que está refiriéndose que en la ley, en el antiguo pacto, es la cercanía con Dios y estar centrados en Dios era a través de holocaustos, de ofrendas de animales o de las obras. Y aquí nos está diciendo algo muy diferente. Dice que si eso era así, tiene mucha más razón la sangre de Cristo, ¿verdad? La sangre derramada por Cristo que fue ofrecido en lugar de nosotros. Profundizamos en Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? El sacrificio de Jesús es suficiente, incluso para restaurar nuestra conciencia dañada.
purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte. Las obras muertas probablemente se refiere al pecado en general, pero también debe referirse a la vana continuación del sacrificio del antiguo pacto, que ciertamente es una obra muerta y el tipo de cosa a la que estos cristianos judíos desanimados se vieron tentados a regresar. Sirvamos al Dios viviente. El cristiano es purificado no para vivir para sí mismo, sino para servir al Dios vivo. Muchas veces personas quieren regresar a religiones, a su antigua manera de vivir, que creían que eran espirituales, pero era más fácil, era solamente tranquilizar su conciencia. Y por eso quieren regresar a religiones, a doctrinas que no iban de acuerdo con la Biblia. Gálatas 2:20, si me acompañas a leer esta escritura, en Gálatas 2:20, para poder profundizar en la palabra de Dios. Dice Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. He sido crucificado con Cristo. Morimos a la ley cuando Cristo murió en la cruz. Murió en mi lugar en la cruz. Así que es como si yo estuviera en la cruz. Él murió y yo morí a la ley cuando Él murió. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Desde que morimos con Cristo en la cruz, tenemos una vida diferente. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Antes la relación de Pablo con Dios se basaba en lo que podía hacer por Dios. Su fe estaba en sí mismo. Ahora el fundamento era lo que Jesucristo había hecho por él. Su fe estaba en Jesús. El diamante rescatado del lodo, aunque estuvo cubierto de suciedad, sigue siendo valioso. Cristo nos limpia para reflejar su gloria. El billete arrugado, aunque esté sucio, doblado, no pierde su valor. Así es la vida restaurada por Jesús. A.W. Tozer escribió, la cruz no solo nos salva del infierno, sino de una vida sin propósito. C.S. Lewis escribió, la santidad no es el precio del amor de Dios, es la respuesta a ese amor. La cruz nos recuerda que la santidad tiene un costo, la sangre de Jesús. La santidad sin Cristo es moralismo, con Cristo es transformación. Vive agradecido cada día. La gratitud te mantiene santo. Centra tu vida en Cristo, no en los demás. Él es la fuente y modelo de santidad. En conclusión, la santidad comienza con una mente preparada, un corazón que refleja al Padre y una vida centrada en Cristo. La santidad no nos separa de las personas, nos acerca a ellas con el amor de Cristo. Qué increíble. Te invito a que continúes en el proceso de transformación, proceso de santidad que Dios hace en ti a través